Desde que se despertó esa mañana, Santiago no paró de insistir con lo mismo, que si podía quedarse a dormir en casa de su amigo Mateo, que habían planeado ver películas de superhéroes toda la noche, comer pizza hasta reventar y jugar videojuegos hasta el amanecer. Era viernes y no había clases al día siguiente, así que técnicamente no había problema con los horarios. Mateo era compañero suyo en el Colegio San José desde hacía unos meses. Un chico simpático que siempre tenía dulces en la mochila para compartir. Yo había cruzado algunas palabras con su mamá, la señora Carmen, en las salidas del colegio, pero nada más que saludos cordiales y comentarios sobre el clima o las tareas. Parecía una mujer normal. Trabajaba en una oficina por el centro de la ciudad. Santiago me rogó durante todo el desayuno. Me mostró los mensajes de WhatsApp donde Mateo le contaba que su papá había comprado una televisión nueva para el cuarto de juegos, que tenía Netflix y todo. También me dijo que otros compañeros como Andrés y Felipe ya habían dormido ahí antes y que la habían pasado genial. Por más que él se veía emocionado, saltando por toda la cocina mientras terminaba sus cereales, yo sentía algo raro en el estómago. Era como una piedrita que no se iba, una sensación molesta que no lograba explicar. Tal vez era porque no conocía bien a la familia, o porque Santiago nunca había dormido fuera de casa, sin estar con mis hermanas o mis papás. Pensé en decirle que no, inventar alguna excusa sobre planes familiares, o que tenía que hacer la limpieza de la casa. Pero cuando lo vi ahí parado frente a mí, con esos ojos brillantes y esa sonrisa enorme, no pude. Había estado trabajando tanto últimamente que casi no habíamos tenido tiempo para salir al parque o hacer cosas divertidas juntos. Al final cedí. Le dije que sí, pero con condiciones. Tenía que llamarme antes de acostarse, portarse bien, ayudar en lo que le pidieran y avisarme inmediatamente si algo lo hacía sentir incómodo. Santiago gritó de alegría y corrió a su cuarto a preparar la mochila. Lo ayudé a empacar el pijama de Spider-Man, su cepillo de dientes, la crema dental, ropa limpia para el sábado y su osito de peluche café que le había regalado su abuela. Siempre lo llevaba cuando dormía fuera, aunque ya tenía 10 años y se hacía el grande delante de sus amigos. Llegamos a casa de Mateo como a las 5 de la tarde. Era una casa normal en el barrio Las Flores, con un jardincito pequeño al frente y rejas azules. La señora Carmen nos abrió la puerta con una sonrisa. Tenía puesta una blusa floreada y se veía cansada, como si acabara de llegar del trabajo. Me ofreció café, pero le dije que tenía prisa. Le di un beso largo en la frente a Santiago. Le recordé que me llamara si necesitaba cualquier cosa. Y me despedí. Mientras manejaba de vuelta a casa, esa sensación extraña seguía ahí, como un susurro que me decía que algo no estaba bien. En casa traté de distraerme viendo una novela en el Canal 1, pero no lograba concentrarme. Cada rato revisaba el celular, como esperando que Santiago me escribiera algún mensaje. Preparé algo ligero para cenar, ordené un poco y me fui temprano a la cama. A medianoche no pude aguantar más y le mandé un mensaje preguntándole cómo la estaba pasando. Me respondió rápido: «Todo súper, mami. Ya nos vamos a dormir. Te quiero», con un corazón rojo al final. Eso me tranquilizó un poco, pero igual me quedé despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama y pensando en por qué me sentía tan intranquila. El teléfono sonó a las 2:15 de la mañana. Me desperté de golpe, con el corazón saltándome en el pecho. En la pantalla brillaba el nombre de Santiago. Contesté sin dudar, ya completamente alerta. Del otro lado de la línea solo escuché sollozos. Mi hijo lloraba de una manera que jamás había oído antes, como si algo terrible hubiera pasado. Era un llanto desesperado, entrecortado, que me heló la sangre al instante. «Mijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», le pregunté, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía pánico. Él no podía hablar bien, solo lloraba y lloraba. Entre los sollozos alcancé a escuchar: «Mami, ven por mí, por favor. Quiero irme ya mismo. Santiago, cálmate, amor». «Dime qué pasó», le dije, ya levantándome de la cama y buscando la ropa. Él siguió llorando un rato más, y cuando por fin logró controlar un poco el llanto, sus palabras me destrozaron. El papá de Mateo entró al cuarto cuando ya estábamos dormidos. Dijo que solo quería platicar conmigo, pero mami, yo me asusté mucho. Él trató de tocarme. Sentí como si me hubieran pegado un martillazo en el pecho.
Las manos me empezaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Una oleada de calor me subió desde los pies hasta la cabeza, y por un momento creí que me iba a desmayar. ¿Dónde estás ahora?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. En el baño, mami. Me encerré aquí cuando él salió del cuarto. Tengo miedo, me respondió, todavía llorando, pero más bajo. Muy bien, hijito. Quédate ahí. Pon el seguro de la puerta y no cuelgues el teléfono. ¿Me oyes? No lo cuelgues para nada, le dije, mientras con la otra mano buscaba los números de emergencia en mi celular. Mi cabeza era un torbellino, pero sabía que tenía que actuar rápido. Marqué el 123 y cuando me contestaron, les expliqué la situación con voz temblorosa. Mi hijo de 10 años está en una casa donde un adulto intentó abusarlo. Necesito que manden una patrulla ya mismo, les dije, dándoles la dirección de casa de Mateo. El operador me confirmó que una unidad saldría inmediatamente. Volví a hablar con Santiago, que seguía en el baño. Ya llamé a la policía, mi amor. Van para allá ahorita. Mientras tanto, háblame. Cuéntame qué más pasó, le dije, tratando de mantenerlo calmado y a la vez recopilar información. Entre lágrimas me contó que habían estado viendo una película en el cuarto de Mateo, que se habían quedado dormidos en el suelo con las cobijas, que como a la 1 de la mañana él se despertó porque sintió que alguien se acercaba. Era el señor, el papá de Mateo, que se sentó a su lado y empezó a acariciarle el pelo. Me dijo que no me preocupara, que solo quería platicar conmigo porque le caía muy bien. Pero mami, su voz era rara y sus manos también. Cuando trató de meter la mano por debajo de mi camiseta, yo me levanté corriendo y me metí al baño. Me explicó, y cada palabra era como un puñal. Yo ya estaba vestida y lista para salir, pero sabía que la policía llegaría más rápido. Hiciste muy bien en salir corriendo y en llamarme, Santiago. Eres muy valiente. Ahora solo espera, que ya casi llegan a ayudarte, le dije, aunque por dentro me moría de la rabia y la impotencia. Los minutos se hacían eternos. Cada segundo que pasaba yo pensaba en las cosas horribles que podrían estar pasando. Santiago me contaba en susurros que escuchaba voces afuera, que creía que toda la familia estaba despierta. De repente oímos golpes fuertes en la puerta de la casa. «Ya llegaron, mami», me dijo Santiago, y yo sentí un alivio enorme. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. A través del teléfono escuché voces graves gritando: «¡Policía Nacional! ¡Abran la puerta!». Santiago me susurraba todo lo que estaba pasando. Oía gritos, pasos corriendo, puertas que se abrían y se cerraban. «No salgas del baño hasta que estés seguro de que son los policías», le dije, mientras yo corría hacia mi carro. Ya no podía quedarme quieta en casa. Tenía que ir por él, aunque la policía ya estuviera ahí. Del otro lado del teléfono se escuchaba mucha confusión. Santiago me decía que oía la voz de la señora Carmen llorando, que Mateo también estaba llorando, y que había hombres hablando fuerte. Después hubo un silencio largo, que me puso los nervios de punta. «Mami, alguien está tocando la puerta del baño», me dijo Santiago con voz muy bajita. «Pregúntales quiénes son antes de abrir», le contesté, manejando como loca por las calles vacías de la madrugada. «Santiago, somos los policías, hijo. Ya estás seguro. Puedes salir», escuché que le decían. La voz sonaba tranquila, protectora. Santiago me preguntó si podía abrir, y yo le dije que sí, pero que no colgara el teléfono. Oí cuando abrió la puerta del baño, y después una voz de hombre mayor que le decía: «Tranquilo, muchacho. Ya todo está bien. Vinimos a llevarte con tu mamá». Santiago empezó a llorar otra vez, pero esta vez era un llanto de alivio. Uno de los policías se puso al teléfono conmigo. «Señora, soy el sargento Ramírez. Su hijo está bien. Ya lo tenemos con nosotros. Vamos a llevarlo al hospital para que lo revise un médico. Es protocolo en estos casos». Le di las gracias 1000 veces y le dije que ya iba en camino. Llegué al hospital a los 20 minutos. Vi la patrulla estacionada afuera de urgencias, y mi corazón se aceleró todavía más. Corrí hacia la entrada, y ahí estaba Santiago, sentado en una silla de ruedas con una manta térmica sobre los hombros, rodeado de 2 policías y una enfermera. Cuando me vio, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Lo abracé tan fuerte que creí que lo iba a lastimar, pero él también me abrazó con todas sus fuerzas, como si no me quisiera soltar nunca más.
Los dos lloramos ahí parados en medio del pasillo del hospital. «Ya pasó, mi amor. Ya estás conmigo», le repetía una y otra vez, acariciándole el pelo. Él temblaba mucho, pero poco a poco se fue calmando entre mis brazos. El sargento Ramírez se acercó y me explicó lo que había pasado. Habían llegado a la casa y encontraron todo muy raro. El señor, que se llamaba Roberto, estaba en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. La señora Carmen estaba muy nerviosa, y cuando los policías le preguntaron por qué había un niño encerrado en el baño a las 2 de la mañana, ella no supo qué responder. Sacamos a su hijo inmediatamente y trajimos al señor Roberto para interrogarlo, me dijo el policía. Él dice que todo es un malentendido, que solo fue al cuarto a ver si los niños estaban bien, pero el testimonio de Santiago es muy claro. Una doctora se acercó y me explicó que tenían que examinar a Santiago para hacer un reporte médico completo. Era necesario para el caso legal, me dijo. Santiago se aferró más a mí cuando oyó eso, pero le expliqué que era importante, que la doctora era buena gente y que yo iba a estar con él todo el tiempo. Mientras esperábamos, Santiago me contó más detalles de lo que había pasado. Me dijo que el señor Roberto había llegado al cuarto muy callado, que primero se quedó parado en la puerta como 5 minutos y que después se acercó a donde él estaba durmiendo, que le había susurrando cosas raras al oído y que cuando sintió sus manos en la cintura, ahí fue que se despertó completamente y salió corriendo. Hiciste todo perfecto, Santiago. Todo lo que tenías que hacer, le dije, besándole la frente. Y nunca más voy a dudar de lo que siento en el corazón cuando algo no me parece bien. El examen médico no mostró señales de abuso físico, gracias a Dios, pero la doctora dijo que era importante que Santiago hablara con un psicólogo pronto para procesar lo que había vivido. También me dijo que era normal que tuviera pesadillas o que se sintiera asustado por un tiempo, pero que con ayuda profesional iba a estar bien. Después del examen médico, una inspectora de la Policía Nacional se acercó a nosotros. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo recogido en una cola y una mirada seria pero amable. Se presentó como la inspectora Martínez y me explicó que necesitaba tomar mi declaración formal para el caso. Nos llevó a una sala pequeña pero cómoda, con sillones de cuero marrón y una mesa baja. Le dieron a Santiago unos libros para colorear y unos marcadores, mientras yo me sentaba frente a la inspectora con una grabadora entre nosotras. Empecé por el principio. Le conté sobre la insistencia de Santiago para quedarse en casa de Mateo, sobre esa sensación extraña que tuve todo el día, el mensaje que le mandé a medianoche y su respuesta normal. Le describí cada detalle de la llamada desesperada, las palabras exactas que Santiago me había dicho, el tono de su voz, todo lo que pude recordar. Cuando me dijo que el señor Roberto había entrado al cuarto y había tratado de tocarlo, sentí como si el mundo se me viniera abajo, le expliqué a la inspectora. Mi hijo nunca había mentido sobre algo así, y su llanto era demasiado real para ser inventado. La inspectora anotaba todo en una libreta, haciendo preguntas específicas sobre horarios, direcciones, nombres completos. Me preguntó si conocía algo sobre la familia de Mateo, si había escuchado rumores o comentarios extraños, si había notado algo raro en el comportamiento del señor Roberto las pocas veces que lo había visto. Le dije que la verdad no lo conocía casi nada, que había visto a la señora Carmen varias veces en el colegio, pero al esposo solo lo había saludado 1 o 2 veces cuando iba a recoger a Mateo. Me parecía un hombre callado, de unos 45 años, que trabajaba en una empresa de construcción. Después fue el turno de Santiago. La inspectora le explicó con mucha paciencia que necesitaba que le contara todo lo que había pasado, pero que no se preocupara, que ahí estaba seguro y que yo no me iba a ir a ningún lado. Santiago se sentó en mis piernas y empezó a hablar despacio. Le contó que después de ver la película con Mateo, habían puesto unas colchonetas en el piso y se habían acostado con las cobijas de Spider-Man, que él se había dormido viendo el techo porque no conocía bien la casa y todo le parecía diferente. Me desperté porque alguien estaba al lado mío, le dijo Santiago a la inspectora. Pensé que era Mateo, pero cuando abrí los ojos vi que era su papá. Estaba sentado en el piso, muy cerquita de mí. Santiago le explicó que al principio no se asustó, porque pensó que el señor Roberto venía a ver si estaban bien o a apagarles la televisión.
pero que después empezó a hablarle en voz muy baja, diciéndole que era un niño muy guapo y muy inteligente. Me empezó a acariciar el pelo y después la cara. Continuó Santiago, jugando nervioso con mis dedos. Me dijo que no me preocupara, que no iba a despertar a Mateo, que solo quería conocerme mejor porque yo le caía muy bien. La inspectora le preguntó qué pasó después, y Santiago le contó que el señor Roberto había tratado de meter la mano por debajo de su camiseta, tocándole el pecho y la barriga, que ahí fue cuando él se dio cuenta de que algo estaba mal y salió corriendo al baño. ¿Te dijo algo más mientras te tocaba?, le preguntó la inspectora con mucho cuidado. Santiago se encogió de hombros y me miró como pidiendo permiso para continuar. Le dije que podía contar todo, que era importante. Me dijo que era nuestro secreto, que no le dijera nada a mi mamá porque se podía poner brava conmigo, respondió Santiago, y esas palabras me revolvieron el estómago otra vez. La inspectora terminó de tomar la declaración y nos explicó que íbamos a tener que ir a la fiscalía al día siguiente para formalizar la denuncia, que el señor Roberto ya estaba detenido y que lo iban a interrogar más a fondo. También nos dijo que era posible que necesitaran hablar con Santiago otras veces, pero que siempre iba a ser en presencia mía y de profesionales especializados en casos de menores. Cuando salimos del hospital, ya eran las 6 de la mañana. Santiago se quedó dormido en el carro durante el camino a casa, agotado por todo lo que había vivido. Yo manejaba en silencio, con la rabia y el dolor mezclándose en el pecho, pero también con un alivio enorme de tenerlo conmigo, sano y salvo. Los días siguientes fueron un infierno. Santiago no quería salir de casa para nada, ni siquiera al patio. Se la pasaba pegado a mí como un chicle, siguiéndome hasta cuando iba al baño. Las primeras noches se metía en mi cama apenas se oscurecía, y yo lo dejaba. No tenía corazón para mandarlo a su cuarto después de lo que había vivido. Los pesadillas empezaron la segunda noche. Se despertaba gritando y sudando, diciéndome que el señor Roberto estaba en su cuarto, que venía a buscarlo. Yo lo abrazaba y le encendía todas las luces de la casa para que viera que no había nadie más que nosotros dos. Pero él seguía temblando por horas. Pero lo que más me estaba matando era la culpa que sentía. No podía dejar de pensar en ese momento, cuando él me rogó que lo dejara ir a casa de Mateo, y yo, a pesar de sentir esa sensación rara en el estómago, le dije que sí. Me la pasaba preguntándome por qué no hice caso a mi instinto, por qué no inventé cualquier excusa para que se quedara en casa. Si hubiera sido más firme, si hubiera dicho que no desde el principio, nada de esto habría pasado. Me repetía una y otra vez, especialmente en las noches cuando no podía dormir. Veía a Santiago ahí a mi lado, con su carita de niño asustado, y sentía que había fallado como madre. Mi hermana Patricia vino a visitarnos el miércoles. Cuando le conté todo lo que había pasado, se puso furiosa, pero no conmigo, sino con la situación. «Tú no tienes la culpa de nada», me dijo mientras preparaba café en la cocina. «El único culpable aquí es ese degenerado que se aprovechó de un niño». Pero yo no lograba sacarme esa sensación de encima. Cada vez que veía a Santiago jugando callado en la sala, o cuando se despertaba llorando en la madrugada, me sentía la peor madre del mundo. Había mandado a mi hijo directo a las manos de un abusador, y por más que Patricia y mi mamá me dijeran que no era mi culpa, yo sabía que algo dentro de mí había gritado que no lo hiciera. El viernes fuimos donde un psicólogo que nos recomendó la doctora del hospital. El doctor Herrera era un hombre mayor, con barba gris y una voz muy tranquila. Su consultorio estaba lleno de juguetes y dibujos de niños, y olía a vainilla por un difusor que tenía en el escritorio. Primero habló conmigo sola, mientras Santiago jugaba en la sala de espera con la secretaria. Le conté todo desde el principio, incluyendo la culpa horrible que sentía por haber dejado ir a Santiago sabiendo que algo no me gustaba de la situación. «Es normal que se sienta así», me dijo el doctor Herrera, pasándome una caja de pañuelos porque yo no podía parar de llorar. «Pero tiene que entender que usted tomó una decisión normal, que cualquier madre habría tomado. No podemos vivir encerrando a nuestros hijos por miedo a que pase algo malo». Me explicó que la culpa era una reacción natural del cerebro para tratar de entender situaciones traumáticas, pero que en este caso yo no era responsable de las acciones de otra persona. «Santiago está bien, está vivo, está con usted. Usted hizo lo correcto cuando él la llamó. Eso es lo que importa». Después habló con Santiago. Lo vi a través del vidrio,
jugando con unos muñequitos mientras le contaba al doctor lo que había pasado. Me sorprendió ver que Santiago hablaba con más tranquilidad de lo que yo esperaba, como si contárselo a alguien que no fuera yo le hiciera más fácil procesar todo. Cuando terminó la cita, el doctor Herrera nos dijo que íbamos a necesitar varias sesiones, tanto juntos como por separado. Me explicó que Santiago iba a necesitar tiempo para volver a confiar, pero que los niños eran más resilientes de lo que pensábamos. Lo importante es que él sepa que puede hablar de lo que siente, y que usted no se culpe por algo que no pudo controlar. Esa noche, mientras cenábamos pizza en la sala viendo caricaturas, Santiago me preguntó algo que me partió el corazón. «Mami, ¿tú estás brava conmigo por lo que pasó?» Casi se me atraganta la pizza. Le dije que por supuesto que no, que él no había hecho nada malo, que era la persona más valiente que conocía. «Es que pensé que tal vez estabas triste porque yo me fui a casa de Mateo», me dijo, jugando con los pedazos de pepperoni en su plato. Le expliqué que yo estaba triste por lo que le había pasado, pero que nunca, jamás, iba a estar brava con él por eso. Esa conversación me ayudó a entender que Santiago también se estaba culpando, y que los dos necesitábamos sanar juntos. Decidí que por más culpa que sintiera, tenía que ser fuerte por él. Pasaron 3 meses antes de que Santiago volviera a sonreír como antes. No fue de la noche a la mañana, sino poco a poco, como cuando sale el sol después de una tormenta muy larga. Primero fueron sonrisitas pequeñas cuando veíamos películas chistosas, después risas cuando jugábamos fútbol en el patio, y finalmente esa risa grande y contagiosa que tanto extrañaba. Las sesiones con el doctor Herrera nos ayudaron mucho a los dos. Santiago aprendió a hablar de lo que había pasado sin sentir vergüenza, y yo aprendí a escuchar mi instinto sin dudar tanto. El doctor nos enseñó técnicas para manejar las pesadillas de Santiago y para que yo pudiera controlar la ansiedad que me daba cada vez que él salía de casa. El proceso legal siguió su curso. La inspectora Martínez nos mantuvo informados de todo. Roberto fue acusado formalmente de intento de abuso sexual a menor de edad, y gracias al testimonio claro de Santiago y a algunas evidencias que encontraron en su computadora, el caso se veía sólido. Durante el juicio, que fue varios meses después, Santiago tuvo que declarar otra vez, pero esta vez en un cuarto especial para menores, con cámaras que transmitían su testimonio al juzgado. Yo estaba con él todo el tiempo, y él habló con una valentía que me llenó de orgullo. Contó exactamente lo que había pasado, sin cambiar ni una palabra de sus declaraciones anteriores. Roberto fue condenado a 8 años de prisión. Cuando la inspectora Martínez me llamó para contarme la sentencia, me eché a llorar de alivio. No porque 8 años fueran suficientes para pagar lo que había hecho, sino porque significaba que Santiago había sido escuchado y creído por la justicia. Pero lo que realmente me cambió la vida fue lo que descubrí después, hablando con otras madres del colegio. Resulta que yo no era la única que había sentido algo raro con Roberto. La mamá de Felipe me contó que una vez, en una reunión de padres, él se había ofrecido a llevar a su hijo a la casa después del evento, y que algo en su manera de hablar la había hecho sentir incómoda. Pero no dije nada porque pensé que eran cosas mías, me confesó, y ahí entendí que el silencio protege a los abusadores. Si todas hubiéramos hablado de esas sensaciones extrañas, tal vez habríamos podido evitar que Roberto tuviera acceso a más niños. Decidí que nuestra experiencia no iba a ser en vano. Empecé a ir a las reuniones de padres del Colegio San José, no solo para participar en las actividades normales, sino para hablar sobre seguridad infantil. Al principio fue difícil contar nuestra historia delante de otros padres, pero cuando vi que muchos tenían dudas similares a las que yo había tenido, supe que era importante seguir hablando. Organizamos charlas con psicólogos especializados en abuso infantil, talleres para enseñarles a los niños sobre el cuidado de su cuerpo, y sesiones para que los padres aprendiéramos a reconocer señales de alerta. Santiago incluso participó en algunas de estas actividades, contando su historia para ayudar a otros niños a entender que siempre podían hablar con sus padres si algo los hacía sentir incómodos. Ver a Santiago hablando con esa seguridad sobre lo que había vivido, explicándoles a otros niños que él no había hecho nada malo y que había sido muy valiente al pedir ayuda, me llenaba de una mezcla de dolor y orgullo que no sabía cómo describir. Ahora, cada vez que Santiago me pide permiso para hacer algo, yo escucho muy bien esa vocecita interior que me habla. Si siento que algo no está bien, no importa qué tan ilógico parezca, yo digo que no,
Y le he enseñado a Santiago a hacer lo mismo con sus propios sentimientos. Si algo te hace sentir raro o incómodo, aunque no sepas explicar por qué, tú me lo dices inmediatamente. Le repito seguido. No importa si es una persona conocida, si es un adulto importante, si te dice que es un secreto. Tú siempre me puedes contar todo. Santiago ahora tiene 12 años. Sigue siendo ese niño alegre y cariñoso que siempre fue, pero también es más maduro, más consciente. Ha aprendido que protegerse no es tener miedo de todo, sino saber reconocer cuando algo no está bien y tener el valor de pedir ayuda. Y yo he aprendido que ser madre no es solo alimentar y vestir a mi hijo, sino también enseñarle a confiar en sí mismo, a valorar su cuerpo, a saber que siempre va a tener un lugar seguro conmigo para hablar de cualquier cosa que lo preocupe. Cada noche, cuando lo veo dormido en su cama, tranquilo y seguro, le agradezco a Dios por haberme dado la valentía de escuchar a mi corazón esa madrugada cuando Él me necesitó. Porque al final, proteger a nuestros hijos va más allá de cuidar su cuerpo. Es enseñarles a escuchar esa voz interior que todos tenemos, esa que nos avisa cuando algo no está bien, aunque todo parezca normal por fuera.